La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo, desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes es para mí un placer acompañarles en esta emisión de Encuentro con los Clásicos. Esta noche vamos a platicar de un concepto que muchos de los que estamos enamorados de este fenómeno de la música, del canto, de la expresión a través del sonido, nos damos cuenta de que hay palabras, hay conceptos que utilizamos y que asumimos o que quizá no hemos pensado, no nos hemos dado el tiempo de meditar cuando surgieron. Por ejemplo, con una facilidad tremenda decimos voy a un concierto o está una sinfonía o voy a la ópera. Aquí viene una pregunta: ¿siempre han existido? ¿O cuándo surgieron? ¿O cuáles fueron esos fenómenos o esas circunstancias que se dieron para que estos elementos, digo estos porque obviamente es toda una serie de elementos, una sonata, una partita, una cantata, una canción, un lied, un concierto, una sinfonía, una ópera? Todos estos elementos no han existido siempre, obviamente. Hubo un momento en el que se dieron ciertas circunstancias para darles origen a todos ellos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un concepto y vamos a hablar específicamente de una obra que llama mucho la atención por varias razones. Vamos a hablar el día de hoy de una ópera que lleva por nombre L'Incoronazione di Popea, la coronación de Popea, escrita por Claudio Monteverdi y estrenada hacia 1643 en el Teatro de San Giovanni y San Paolo en Venecia. Y bueno, vamos a empezar directamente con todo esto, todo este contexto. Recuerden ustedes que las artes y en general la ciencia, la filosofía, no son propias, no hay una línea, un concepto rígido, estable, sino que todos los acontecimientos humanos son el producto y son originados por un contexto. O sea, no existe la música, no existe la filosofía, no existe la matemática, no existe la historia de forma individual, sino que es un entrecruzamiento complejo de fenómenos y de ejercicios humanos. Entonces, el día de hoy vamos a platicar precisamente de esta ópera que tiene muchas características muy interesantes. Pero bueno, para empezar vamos a iniciar diciendo que la idea de ópera, la palabra ópera como tal, viene del latín y bueno, en italiano también obviamente se dice de la misma manera. En latín, la palabra obra, una obra de arte, se dice opus. Ese digamos que la palabra en singular. La palabra en plural, es decir, obras, en latín se dice ópera. Entonces, esto quiere decir que una ópera es básicamente eso, es una obra, Ya hemos platicado en otros programas de cómo este concepto se fue cocinando, se fue desarrollando poco a poco, desde finales del siglo XVI, allá en Florencia, cuando se reúne una serie de intelectuales y se hacen la pregunta cómo se llevaban a cabo las tragedias y las comedias en la antigua Grecia. Y sin entrar en detalle, porque bueno, finalmente ya fue materia de otro programa, ellos dijeron que sí, que efectivamente las tragedias y las comedias en la antigua Grecia eran cantadas, que había música, que había danza. De hecho, el concepto de orquesta tiene que ver con baile. La palabra orquesta, si hacemos una traducción literal, vamos a encontrarnos que significa un lugar para bailar. Y el concepto de coro, que hoy día lo entendemos como un grupo de personas que están cantando, en su momento también ello quería decir
un grupo de personas que bailaban. O sea, las dos, tanto orquesta como coro, están relacionados etimológica e históricamente hablando y proyectándonos en la Grecia antigua, tienen que ver fundamentalmente con el concepto de baile. Bueno, entonces, regresando, aquí en el Renacimiento, a finales del Renacimiento se ponen de acuerdo sobre pues, ver cómo se llevaban a cabo estos ejercicios, estas tragedias en los antiguos y bellísimos teatros griegos. Y ya para 1597 viene la primera ópera, Apolo y Dafne de Jacopo Peri, con el libreto de Rinuccini. Esta ópera, ¿no? Que dicho sea de paso también, no se llamaban óperas, se les llamaba fábula in musica o un drama in musica también, ¿no? O sea, eran historias con música. De hecho, el concepto de ópera, como lo conocemos hoy día, si bien ya había algunas óperas propiamente, de hecho así se les conoce, se les llama en la actualidad, no eran llamadas en su momento así. A partir de 1650 en delante es cuando ya empiezan a recibir este apelativo. La ópera de las que les voy a platicar el día de hoy data de 1643, así que en su momento los venecianos que tuvieron la oportunidad de presenciar esta ópera nunca jamás dijeron voy a la ópera, simplemente dijeron voy a un drama con música o a una fábula, ¿no? Una obra, ¿no? Una historia con música. Bueno, cuando este concepto empieza a desarrollarse, la primera ópera como tal, si bien no era llamada así, pero ya era una ópera, era una ópera escrita por Claudio Monteverdi hacia 1608. Y esta era finalmente la fábula de Orfeo, la historia de este gran semidios Orfeo, ¿no? Griego, y de Eurídice, su esposa, de la que ya platicamos también, así que simplemente lo voy a mencionar ahí. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esta idea de la fábula de Orfeo y cómo migramos hasta nuestra ópera, la ópera de la que vamos a hablar el día de hoy, la incoronación de Epopea, la coronación de Epopea? Bueno, para eso tienen que pasar varias cosas y aquí voy a permitirme tomar algunos contextos históricos, políticos, sociales de la época y ver cómo la ópera es producto, si bien sí de la inspiración de un compositor, lo es más quizá de un movimiento político-social. Resulta que la ópera como tal en Florencia, ya dijimos que era el producto de una serie de investigaciones realizadas por la Camerata Fiorentina. Ahí se lleva a cabo estas primeras dos, la fábula de Orfeo de Monteverdi de 1607 y Apolo y Dafne de 1597. Estas óperas cuando recién se inauguran o recién se estrenan no tienen mucho éxito. Y les voy a decir por qué. Básicamente porque en ese momento las óperas como tales, pues obviamente no eran representadas en teatros, porque bueno, para empezar, no había teatro de ópera. Había palacios y ahí casualmente eran utilizadas, formaban parte de las fiestas, de las bodas de gente adinerada, de duques, de condes, y decían, bueno, pues ¿por qué no se vienen? Tráete unos cantantes, unos músicos, cuéntame una historia, pero no me la cuentes, ¿por qué no mejor me cantas la historia? Y entonces, de una forma cuasi improvisada, se reunían cierto grupo de instrumentistas, algunos cantantes, incluso hay algunas anécdotas por ahí en donde se presumía que los mismos anfitriones de estas expresiones musicales también participaban, es decir, no sé, estoy pensando en los Medici, y a lo mejor ahí se va a estrenar una ópera, ¿no? Entonces decían, bueno, oye, hay una prima, una sobrina, le gusta cantar o le gusta tocar un instrumento, ¿por qué no te unes a los músicos o a los cantantes? Entonces dense cuenta cómo las óperas como tales no tenían el impacto que nosotros entendemos, y obviamente también es bien importante mencionar que las óperas no eran populares. Es decir, la gente del pueblo, el ciudadano de a pie, no tenía la más mínima idea de lo que estaba sucediendo en un palacio ahí en Florencia.
La familia de los Gonzaga va a contratar a este señor, a este gran compositor que respondía al nombre de Claudio Monteverdi. A la sazón, reconocido como el primer gran compositor de óperas. También aquí es importante mencionar que cuando mencionamos el surgimiento de la ópera, estamos mencionando también como el inicio de uno de los periodos más importantes de la música. Bueno, todos los periodos son importantes. Sin embargo, este reviste especial llama la atención de una manera muy especial. Estoy hablando del periodo barroco. Cada vez que ustedes piensen en el periodo barroco, que piensen en Vivaldi, en Bach, en Händel, dices, bueno, ¿cuándo empezó el barroco? La respuesta es muy sencilla. Empezó con el surgimiento de la ópera. Punto. Es decir, 1600. Que bueno, finalmente es 1608. Son 7 añitos, 6, 7, 8 añitos que están por ahí, pero bueno, los movimientos históricos, los periodos históricos no son tan exactos. Entonces, a partir de este momento, los Gonzaga contratan a Monteverdi, y Monteverdi, que había nacido, dicho sea de paso, en Cremona, y esto también es importante porque finalmente ahí en Cremona, él es educado, él forma parte del coro en sus años mozos, también toca el violín, cosa nada extraña, imagínense, estamos hablando de Cremona, lo que ya en aquel momento ya era toda una institución en materia violinística, aunque recordemos que Antonio Stradivari faltan algunos años para que nazca y también para que ya empezara a desarrollar. Sin embargo, es importante también mencionar que ya en su momento estaban haciendo de las suyas la familia Amati, que son los papás o los padres, digamos, del diseño de lo que hoy conocemos como el violín. Todo esto estaba pasando precisamente en Cremona cuando nuestro compositor de diario famoso, cuando nuestro gran compositor invitado de esta noche, Claudio Monteverdi, estaba naciendo. Él va a ser hijo de su tiempo y él va a componer madrigales. Un madrigal, ustedes saben, es una historia, es una canción con un tema bucólico, es decir, básicamente algún tema que tenga que hablar con pastores, que tenga que ver con pastorcitos, con leñadores, algo que tenga que ver con el pueblo. Pero a diferencia de un lied o de una canción, los madrigales son polifónicos. Dicho sea de paso que él era, como decíamos, hijo de su tiempo. Y ser hijo de su tiempo en ese momento representaba ser hijo de una polifonía muy rica. Entonces los madrigales en su momento son piezas a 2 o 3 voces. A los 15 años él ya tenía algunos madrigales editados. Pasan unos años y ya tenía 5 voces y hasta 8 voces, entre 6 y 8 voces. Es decir, es todo un concepto. Las primeras óperas van a ser básicamente madrigales. La diferencia entre un madrigal y un motete es de que el motete es lo mismo que acabo de decir. Es una pieza en donde intervienen diferentes voces de forma simultánea, es decir, hay toda una polifonía, pero con un carácter o con un tema religioso. Entonces tenemos ahí las dos vertientes, las dos formas. Por un lado, la parte del motete y por otro lado, la parte madrigalesca o popular. De ahí va a nacer la ópera. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa, un pequeño corte de estación y continuamos con nuestra historia que desembocará en la coronación de Popea? Empezamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos, en donde estamos hablando de una ópera muy interesante que lleva por nombre L'Incoronazione di Popea, la coronación de Popea, escrita por Claudio Monteverdi. A la sazón, el primer compositor de ópera en la historia. Ya dijimos que es Jacopo Peri, pero esta ópera desapareció, así que bueno, le cae y va a ser recordado Monteverdi como el amo y señor de la ópera, ¿no? El compositor que por primera vez compone algo ya con las características típicas de lo que hoy conocemos como ópera. Decíamos pues que Claudio Monteverdi nace en el año 67, 1567, en la ciudad de Cremona, la capital, la meca de los violines. Y entra al servicio de la familia de los Gonzaga en Mantua. Quien lo va a contratar y de quien va a tener todo su apoyo, su mecenas, digamos, va a ser Vincenzo Gonzaga. Ahí, mediante su patronazgo, él va a tener toda la oportunidad y sobre todo todos los recursos para poder desarrollar
su concepto, que era básicamente el madrigal, que ya explicamos lo que es esto. Cuando Vincenzo Gonzaga muere, le sucede Francesco. Francesco Gonzaga, sin embargo, como sucede y como hemos sido testigos a lo largo de la historia en muchas familias, en esta ocasión Francesco Gonzaga no le interesa o no tiene tal gusto por la música, así es de que Claudio Monteverdi pues queda libre. Y afortunadamente, digo, para él, tristemente para nosotros, porque bueno, finalmente también no es algo que se pudiera decir que fue bueno para nosotros, porque estamos hablando de un compositor muy importante, Giovanni Gabrieli, uno de los grandes compositores también, de los grandes compositores del tardo renacentista, fallece, y en su momento él ocupaba el cargo de el Kapellmeister de la iglesia de San Marcos en Venecia. Entonces Monteverdi apela a este lugar y le es otorgado. Él durante toda su vida va a vivir ya en Venecia, ahí se va a quedar, ahí se va a casar, y ahí va a componer y hacer una serie de obras inmortales para la posteridad, y finalmente ahí va a consagrarse y a consolidar toda su vida, y todas sus obras los va a realizar ahí en la Catedral de San Marcos. Ya decíamos pues que el hecho de haberse quedado en Venecia fue algo muy importante, porque si bien decíamos el concepto, como aquí hay mucha atención, amigos todos, porque es bien importante esto que les voy a platicar. Si bien el concepto de ópera nace en Florencia, este gusto, este placer por tener una representación escénica, una obra de teatro cantada en Florencia, pasa de boca en boca y llega hasta Roma, en donde Urbano VIII, el Papa, se enamora de este concepto, y él dice: yo quiero también que haya ópera, o este fenómeno, que venga aquí a Roma. Y entonces hay una moda, la ópera empieza a ponerse de moda en Roma, que, subrayo y repito, no se llamaba todavía ópera, sino que en diferentes casas, palacios en Roma, se llevaban este tipo de representaciones. Sin embargo, obviamente no podía acudir la gente, no había teatros de ópera y no podía acudir la gente a estos lugares. Entonces era simplemente pues un momento de las fiestas en donde la gente se divertía, les gustaba, pero hasta ahí nada más. Cuando el Papa muere, que de hecho duró bastante tiempo, 20 años, cuando él muere, era un capricho, básicamente era un capricho. Aquí ven ustedes como una serie de fenómenos musicales, ¿no? Lo hemos visto, viene a mi mente, no sé, el caso de Esterházy, ¿no? La familia Esterházy, cuando Nikolaus fallece, tenía Haydn, al compositor más importante en el periodo clásico, y cuando él muere, simplemente dice: no, el sucesor ya no me interesa Haydn, ya no me interesa la música, y él tiene que salir, y bueno, sale, etc. Bueno, este tipo de fenómenos son muy comunes en la historia, no nada más de la música, sino en las bellas artes. Es el gusto, el capricho de patrones. Entonces, en este caso, el Papa muere en Roma. Y entonces, ¿qué va a pasar con el futuro de la ópera? Esta es la parte más interesante, porque si bien podemos reparar en la temática que seguían las óperas hasta ese momento, ya había algunos ejercicios. Francesco Cavalli, por ejemplo, Minelli, había compositores que estaban desarrollando estas obras de teatro con música. La temática era fundamentalmente basada en la mitología griega. Recuerden ustedes que veníamos del Renacimiento, en donde su nombre lo dice, el renacer de las culturas antiguas, de las culturas clásicas, y una parte importante en el pensamiento, en el sentir de las antiguas culturas era finalmente la mitología. Entonces, la mitología era la fuente de donde emanaban, de donde salían las principales temáticas para poder escribir óperas. Cuando en Roma se desprestigia la ópera, Francesco Cavalli, otro compositor que no es tan conocido,
dice, bueno, aquí yo ya no puedo estar porque yo no tengo futuro como tal, como compositor en Roma. Entonces voy a migrar a Venecia. Y ahí entonces es cuando empieza a surgir este concepto. Recuerden ustedes que la Serenísima República de Venecia, ¿no? La Serenísima República de Venecia era eso, era una república. No era un imperio, no era un reino, era una república. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que había cierta obligación por parte del gobierno de generar ciertas garantías, como ciertas libertades, como cierta seguridad de que lo que hoy tienes lo puedas tener mañana. Obviamente estaba Venecia, ustedes lo saben bien, está en el corazón, es el punto en donde confluyen diferentes vías comerciales, no nada más comerciales, sino culturales, artísticas, filosóficas, etc. Por eso Venecia en la historia de Europa es tan importante. Bueno, para que esto sucediera, la República de Venecia tenía que generar ciertas libertades y romper con muchos absolutismos de los que ya tenía Europa mucha experiencia, y bueno, en general todo el mundo, ¿no? Aquí es de los lugares en donde se podía presumir que la gente tenía cierta participación, ciertos tintes o matices, sesgos democráticos, si me permiten la expresión. Entonces, bueno, de hecho el concepto de república quiere decir eso, res pública, la cosa pública. Entonces, ¿qué tiene que ver el concepto de cosa pública? ¿Qué tiene que ver la democracia con la ópera? Bueno, pues precisamente eso. Cuando llega la ópera, el caso de la incoronación de Hipopea, la coronación de Hipopea, para empezar, tenías que ofrecerle no a un palacio, porque por primera vez la ópera va a ser vista por el ciudadano de a pie. Y entonces viene algo muy interesante. Si yo te manejo, yo te voy a presentar una ópera, obviamente la entrada va a costar. Es el primer momento en donde se va a vender un boleto para poder ver la ópera. Eso es muy interesante. En Roma o en Florencia, si tú asistías a una ópera y no te gustaba, no podías decir que no te gustaba. ¿Por qué? Porque eras un invitado. Es como si tú vas y te dan un vino en una comida, en una casa, ¿no? Oiga, ¿qué le pareció el vino? Bueno, pues por educación dices, pues está muy rico, gracias. O la comida pasa lo mismo. La ópera pasaba lo mismo. Entonces presentabas lo que presentaras. La ópera era, entre comillas, gustada. Esto ya no podía suceder en Venecia. Porque en Venecia, ahora sí dependías del gusto del público. La gente iba a asistir o iba a dejar de hacerlo en la medida en la que pudiera entender o gustar de esta representación. Entonces, es el momento en el que las óperas, o la ópera específicamente esto, la incoronación de Hipopea, que, dicho sea de paso, es la primera ópera en donde que se va a representar en un teatro público, en donde se cobra. Ya la gente paga por ver la ópera. El teatro es el teatro de San Paolo y San Giovanni en Venecia. Otro de los grandes aquí elementos, y ahorita después del corte vamos a hacer énfasis en ello, tiene que ver con la temática. Cuando decimos pueblo, estamos hablando, y recordemos que en aquel entonces, digamos, voy a elucubrar, pero fácilmente podemos decir que más del 90, quizá el 95% de la gente en aquella Europa era analfabeta. Esto quiere decir que la gente pues vivía de su trabajo. La parte intelectual o los intelectuales formaban una parte muy pequeñita de la sociedad. Y el hecho de mantener o de presentar temas muy elevados no facilitaba el hecho de que a la gente le pudiera gustar. Entonces aquí es cuando viene una primera aportación de la ópera veneciana, ¿no? Que es lo que la hace ser muy rica. Y uno de los primeros elementos es de que debes, y esto les va a dar mucha risa, ¿no? Debes incluir en los temas, sí, dioses griegos, sí, definitivamente, pero también debes incluir dentro de tu argumento, dentro del libreto, la participación de la gente de a pie, otra vez. Tiene que haber una sirvienta,
tiene que haber un campesino, tiene que haber un comerciante, tiene que haber bromas incluso. Tenemos que quitarnos de esa sobriedad, de esa seriedad, de esa solemnidad típica de la mitología griega. Tienes que poner gente de abajo. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de la incoronación de Popea, ¿quién es Popea? Popea va a ser, y después del corte vamos a profundizar en ello, va a ser una de las esposas de Nerón. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, básicamente todas las historias o todas las óperas que se contaban, ¿no?, con música antes de la coronación de Popea estaban basadas fundamentalmente en la mitología, nada más. Por primera vez en la historia se va a tener ahora sí la posibilidad de presentar una historia real, verídica, y va a ser tomada por Monteverdi directamente de los anales de la historia, en donde se van a tratar de apegar directamente al concepto histórico, es una narración real. Y esto obviamente va a ser muy aplaudido por un lado. Por otro lado, los textos tienen que ser sumamente claros. Todo lo que se diga en la ópera tiene que ser perfectamente entendido, lo cual quiere decir que la música o la orquesta en este caso va a tener que empezar a reducir primero su participación como un ser, digamos, protagonista, porque la gente debe entender lo que se está diciendo, por un lado. Por otro lado, como tú le vas a pagar, como ya eres un empresario a la hora de presentar una ópera, las orquestas también tienen que verse reducidas y los coros también. Si se dan cuenta, el reducir el tamaño de la orquesta y el reducir el tamaño del coro, por añadidura, hace que esto sea económicamente más viable. Juntando todos estos elementos es como estamos llegando ya a la descripción propiamente de una ópera moderna. Vamos a hacer un pequeño corte de estación y ahora sí entramos directamente con la historia, con la sinopsis de L'Incoronazione di Popea de Monteverdi. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos estamos enfocando en la historia de L'Incoronazione di Popea o La Coronación de Popea, escrita por Claudio Monteverdi y estrenada hacia 1643 en Venecia. Cuando platicamos de ópera, y este es un clarísimo ejemplo, estamos hablando de historia. Por eso la ópera es tan rica, porque es como, parafraseando a Richard Wagner, es la Gesamtkunstwerk, ¿no? La obra de arte total, en donde hablar de una ópera es hablar de diferentes manifestaciones en la filosofía, en la psicología, en la historia, etc., ¿no? Y este no es la excepción. ¿De dónde sale la historia de la Incoronación de Popea? Bueno, básicamente la música es plasmada, es escrita por Claudio Monteverdi. Busanello va a ser quien se va a meter básicamente en los anales escritos por Tácito. Tacitus va a ser el responsable de presentarnos, y es de lo que se sabe en torno de la figura de Nerón. Pero bueno, voy a tratar de ser muy sintético porque hablar de Nerón es bastante complicado por muchas razones, pero seguramente todos ustedes tienen ahorita la idea de que hablar de Nerón es de hablar de un loco, que bueno, sí lo estaba, yo creo que todos los emperadores finalmente lo estaban, era la profesión más peligrosa del mundo, casi todos murieron asesinados o se tuvieron que suicidar, era una situación, una sed de poder encarnizada, y bueno, finalmente Nerón no fue la excepción. También seguramente ustedes tienen bien el paradigma, ¿no?, de que Nerón fue el que incendió Roma. Hoy se sabe, ¿no?, después de muchos estudios, que no necesariamente fue él, sino que fue el producto de que este incendio de Roma inició en una tienda en donde se vendían aceites. Era gran enemigo de los cristianos, sí lo fue, pero no por su condición de cristianos, sino porque tenía que utilizar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio fueron precisamente los cristianos. Les quedaron muy bien, así que los mandó crucificar y luego les prendía fuego, etc. Pero todo esto, obviamente, si hoy día podemos leer una noticia y si tenemos 2 o 3 fuentes, esta noticia suena tergiversada, imagínense ustedes si podemos confiarnos en alguna fuente escrita hace 2000 años, por un lado, y por otro lado, que quienes la escriben, ustedes también saben que la historia la escriben los vencedores, así que
estas historias, pues sí, si bien tienen cierto grado de credibilidad, pues obviamente también podemos generar toda una serie de conceptos, de ideas, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, y si nos circunscribimos a la pluma de Tácito, vamos a encontrar que, para empezar, ¿de dónde viene Nerón? Nerón va a ser hijo de Agripina, y aquí es una de las, también, dicho sea de paso, y en algún momento platicaremos de otra ópera también escrita por Händel, cuyo nombre, o sea, cuyo título es Agripina, pero bueno, no es el caso. Agripina va a ser la madre de Nerón. ¿Quién va a ser Agripina? Bueno, Agripina va a ser la hermana de Calígula. ¡Oh! Otro gran emperador, también bastante fuera de sus cabales y con un poder y con unas características bastante despiadadas. Cuando Calígula y su hermana Agripina, él obviamente nace Nerón, a los 3 años va a morir Calígula, y él va a tener siempre, un poquito antes de morir, él va a tener siempre esta incertidumbre de que es traicionado por sus hermanas, Julia Livilla y Agripina. Entonces ella las manda al destierro. Precisamente, obviamente todos los emperadores romanos van a desconfiar mucho de todos, y esto les hace tomar medidas pues bastante disparatadas. Cuando él muere, cuando el papá, cuando Agripina es mandada al exilio, el niño Nerón queda pues ahí con su papá, que por cierto también va a fallecer unos años después. El niño queda al cuidado de su tía, de una tía paterna, pero obviamente pues no es bien criado, no es bien educado. Calígula después va a ser asesinado y va a ser sucedido por Claudio, el emperador Claudio, que a la sazón va a ser también tío de Calígula. Cuando Claudio llega al poder, cuando es el nombrado emperador, él va a traer a sus sobrinas, ¿no? En este caso la hermana de Calígula, y Claudio va a traer a estas dos hermanas, ¿no? Que la saca del exilio, y aunque ustedes no lo crean, va a casarse también directamente. Claudio se va a casar con su sobrina, es decir, con Agripina, y va a reconocer ahí a Nerón, que digamos que va a ser, digamos que era difícil que fuera, que él se pensara como el sucesor del imperio, porque también venía Británico era el hijo legítimo de Claudio. Sin embargo, cuando se casa Agripina con Claudio, ella siempre va a tener esta necesidad de posicionar a su hijo y de hacerse y de ponerlo en la ruta para poder hacerlo emperador. Obviamente esto es bastante complicado. De hecho, a Agripina se le conoce como una asesina, porque no nada más va a ser la supuesta asesina del mismo Claudio, sino que va a tener que eliminar a todos aquellos que se pusieran frente o en medio de la posibilidad de hacer a su hijo emperador. Su hijo Nerón va a ser nombrado emperador a los 17 años, a la muerte de Claudio. A los 17 años, obviamente, imagínense ustedes un niño, un jovencito con tanto poder, pues es necesaria la guía. Y para ello va a ser, Agripina va a ser una de los 3 mentores, de los 3 preceptores de Nerón. Uno de ellos va a ser Sexto Burro, y el otro va a ser ni más ni menos que el filósofo Séneca, el filósofo estoico Séneca. Obviamente Nerón, con el paso del tiempo, no va a soportar que su madre esté tomando decisiones por él, y menos todavía de Burro y de Séneca, ¿no? Al principio eran sus preceptores, sin embargo ella se va a oponer. Cuando recién es nombrado emperador, bueno, cuando se nombra emperador a Nerón, una de las cosas con las que nunca estuvo de acuerdo Nerón fue que le fue impuesta una esposa, que era la hija finalmente del ya muerto, ya fallecido Claudio, que respondía al nombre de Octavia. Entonces ellos ahí estaban, sin embargo nunca hubo una relación real, ¿no?
y con el paso del tiempo él va a tener dos amantes y va a finalmente caer con la tercera, que va a ser Popea. Aquí es en donde viene la parte interesante. Popea va a ser la esposa de Otón. Ahorita a lo mejor lo estoy llenando de nombres, ahorita voy a regresar y voy a ajustarlo. Lo que pasa es que tenemos que conocer la historia, cómo fue, para después ajustarla en la ópera, que va a cambiar de una forma muy simpática. Entonces, Popea va a ser la esposa de Otón. Otón, o Otone, va a ser un amigo muy entrañable de Nerón. Popea entonces se van a enamorar los dos. La historia, incluso en la ópera se dice que Otón va a sufrir porque ve a su esposa en manos de Nerón. Sin embargo, la historia, según Tácito, nos dice que el mismo Otón le acerca a su esposa a Nerón por obvias razones. El hecho de que tu esposa sea amante del emperador, pues obviamente te iba a traer bastantes beneficios. Sin embargo, también se dice que no le gustó tanto porque, bueno, finalmente después de que empieza esta relación entre Nerón y Popea, Otón lo van a mandar al exilio a Hispania, ¿no? Ahí se va a quedar en la actual Mérida. Bueno, van a llegar a extremos. Nerón está harto de ser utilizado, ser manejado como un títere, y entonces le pasa por la mente la idea del matricidio. Y entonces aquí es cuando, en primer lugar, la trata de envenenar con setas, con hongos venenosos, pero casualmente viene este concepto de la mitridatización. Este concepto viene de Mitridates, un rey griego del siglo VI a.C., en donde él, precisamente por el temor de ser envenenado, él empieza a tomar ciertas pequeñas porciones de veneno para que cuando lo envenenen, pues él esté vacunado. Básicamente es una vacuna. Bueno, se dice que también Agripina hace lo propio. Entonces cuando Nerón, su hijo, la trata de envenenar, pues no surge efecto. Viene un derrumbe también, se propicia un derrumbe para que cayera y muriera ahí, tampoco lo logra. Finalmente también la manda en un barco, en un paseo, y casualmente se hunde el barco, pero tampoco se hunde. Total que no sabía el pobre Nerón cómo poder deshacerse de su madre. Bueno, al final manda un grupo de sicarios para deshacerse de ella, y hay una frase, hay un momento muy, muy angustioso. Esto es totalmente histórico, no estoy hablando de la ópera, sino es totalmente histórico, en donde Agripina dice, ¿saben? Sí, voy a morir, ¿no?, en manos de los sicarios. Sin embargo, dice, yo quiero que por favor me atraviesen con una lanza el vientre. Y el vientre, que es en donde le di origen a mi hijo, ¿no?, que en este momento va a quitarme la vida. Hay otra historia por ahí misma, escrito por el mismo Tácito, en donde nos dice que unas semanas antes ella había consultado a unos adivinos y que ellos mismos le dijeron que iba a ser asesinada por su hijo Nerón. Y hay está escrito por Agripina misma. Dice, está bien, no me importa si soy asesinada por Nerón, mi hijo, con tal de que él se quede con el poder. Tal es el impacto y el peso que tenía el poder romano. Se queda entonces ya Popea. Ella está muy, muy contenta porque finalmente ya logran casarse. Y cuando se casan, ella todavía hay un reducto, ¿no? Hay un pequeño obstáculo, y es precisamente Octavia, la hija del emperador Claudio. La manda a matar también, y el regalo de bodas que le hace Nerón a Popea, otra vez, esto es histórico, esto no es la ópera. El regalo que le hace Nerón a Popea es precisamente, en una caja le va a dar la cabeza de Octavia, ¿no?, en donde finalmente ya termina. Bueno, tengo que darme prisa porque ya ahora vamos a entrar directamente esta misma historia, pero hecha ópera. Y es que al final Nerón, se dice que en un momento de borrachera, estaba totalmente ebrio y golpea, da una patada a Popea, que estaba embarazada y que en ese momento muere. Se dice que realmente estaba enamorado de Popea y que era un amor real. Tal es así que cuando fallece Popea, aunque ustedes no lo crean, Nerón se va a casar
Y no nada más se va a casar con una tercera, con una Mesalina, que va a ser su tercera esposa, sino que antes de ello se va a casar con 2 hombres. Uno de ellos responde al nombre de Pitágoras y el otro Sporus. Sporus se va a casar con él porque, bueno, quiere casarse con él. No estaban permitidos los matrimonios del mismo sexo y tampoco estaba permitida la poligamia. Entonces no pudieron realmente consolidar su amor. Se dice que el mismo Nerón, para que ustedes revisen el nivel de locura, se casa con Sporus por su parecido físico que tenía con Popea. Incluso lo hace castrarse para que este parecido sea todavía más. Al final, Nerón viaja a Grecia, él se considera un gran atleta, un gran deportista, y después de una serie de conflictos políticos, él es obligado a que se suicide a los 30 años de edad. O sea, toda esta historia y todos estos dramas fueron hechos en tan solo 30 años de vida. Al final de este periodo viene toda una serie de conflictos en el Imperio Romano, este momento en el que tan solo en un año son 4 emperadores, y es toda una historia, ¿no? Y todo esto es producto precisamente de la lucha entre las 2 dinastías, la dinastía Julio-Claudio y la dinastía de los Flavios. Pero bueno, ahí termina básicamente el concepto o la historia de Nerón. Vamos a regresar después del corte y vamos a ver cómo Monteverdi va a adaptar y adoptar esta historia en su ópera, La Coronación de Popea. Ya regresamos. Regresamos, amigos, a esta emisión de Encuentro con los Clásicos, en donde nos encontramos hablando de la ópera L'Incoronazione di Popea, escrita por Claudio Monteverdi, con un libreto con la idea original de Francesco Busenello. Es quien escribe el guión. Y bueno, vamos directamente, ahora sí, más o menos habiendo explicado, habiendo puesto la historia desde un punto de vista muy general, la historia de Nerón, ahora sí vamos a ver cómo un libretista y un músico, ¿no? Un compositor, se avientan, ¿no? Intentan escribirlo y traducirlo en música y en canto. Y bueno, empieza con un prólogo. Y aquí los personajes es cuando viene la parte, digamos, artística, ¿no? Cuando viene el movimiento barroco. Recuerden ustedes que el movimiento barroco como tal es una exageración de muchas cosas. Todo tiene que ser fantástico. Todo tiene que ser llevado al extremo. Y entonces aquí casualmente los que empiezan a platicar no son seres humanos, sino que son 3 ideas. Tres ideas. Una idea es la fortuna, otra idea es la virtud y otra idea es el amor. Imagínense que son tres fuerzas, ¿no? Que están platicando y entre ellos dicen, bueno, ¿quién es de los otros 3? Incluso les hago la misma pregunta a ustedes. ¿Qué es más importante en su vida? ¿La fortuna, es decir, la suerte? ¿La virtud? ¿O el amor? Es una pregunta interesante. Ya de entrada nos pone a pensar. Bueno, aquí empiezan a platicar y el que finalmente termina diciendo y poniendo sus argumentos en la parte del prólogo de esta ópera va a ser Amore, es decir, Cupido. Es el que dice, no, miren, podrán tener mucha suerte o podrás tener mucha virtud, pero finalmente el que va a decidir y establecer cómo y por qué se hacen las cosas va a ser el amor. Así que bueno, termina el prólogo y nos vamos directamente al primer acto. El primer acto es cuando viene Otón. Recuerden que Otón, u Otone, es amigo íntimo de Nerón. En este caso no, en el caso de la ópera no se menciona como tal, simplemente es un general, es un militar que llega a su casa después de una campaña y ¿qué creen? Sí, pasa eso y es terrible. Llegas a tu casa y resulta que ahí están los soldados de Nerón, es decir que, pues sí, Nerón ha hecho suya a Popea, que es la esposa de Otone. En ese momento viene un argumento de mucho peso por parte de los soldados. Aquí ya estoy leyendo prácticamente las líneas, lo que los soldados están cantando. Y es un canto muy interesante porque finalmente es un mensaje que se le está mandando al público. Esto sí es directamente al público, ¿no? Y es una crítica, es cuando un compositor, cuando un guionista hace de una pintura, y en este caso de una ópera, como un mensaje, una crítica voraz al devenir político y militar, ¿no? Dicen los soldados, estamos frente a una situación difícil, es ver por el bienestar particular que se opone al bienestar común. Es decir, el hecho de que el emperador Nerón
esté pasándosela muy bien con la esposa de un general, de un militar, esto podrá ser muy bueno para el emperador, pero no sé qué tan bueno sea para toda la comunidad o para toda la nación. Popea está en la siguiente escena, está hechizando directamente, ¿no? Hechizando a Nerón, que él obviamente cae y es víctima de los encantos de Popea. Arnalta es la nodriza. Esto es bien interesante porque por primera vez en la historia de la ópera está apareciendo alguien que no es un gran personaje, ¿no? O un dios. Es Arnalta, es una nodriza, es una sirvienta, es alguien que está al servicio y que tiene, dicho sea de paso, un papel preponderante. De hecho, las dos nodrizas van a ser muy importantes. En este caso, Arnalta, estamos hablando de la nodriza de Popea. Le dice, señora, ten mucho cuidado, porque Nerón no es cualquiera. Nerón es alguien despótico, es alguien loco, es alguien que puede tomar cualquier decisión, es alguien que está ahorita contigo, pero que con una facilidad te puede asesinar. Obviamente, Popea confía en sus encantos, y simplemente pasa desapercibido este comentario. Por otra parte, viene otra escena en donde está Octavia. Octavia, recuerden ustedes, hija de Claudio y esposa propiamente de Nerón. Dice, está muy triste, está contrariada porque pues había sido engañada, ¿no? Engañada por su esposo. Aquí es cuando aparece también en la ópera este gran filósofo Séneca, que dicho sea de paso, y esto es bien importante mencionarlo, cuando por primera vez yo vi esta ópera y me di cuenta de que uno de los personajes era Séneca, inmediatamente me llamó la atención sobre sus argumentos, sobre lo que iba a decir el gran Séneca. Y sorpréndanse ustedes, casualmente la sabiduría no vino, al menos en el guión de la ópera, no vino de los labios de Séneca, sino más bien de las dos nodrizas, es decir, del pueblo. Aquí hay un mensaje muy interesante. La sabiduría no está en una persona, la sabiduría está en el pueblo. De una forma muy sutil y muy elegante, así es como nos lo menciona o nos lo hace presente Busanello como guionista, ¿no? Y Monteverdi desde el punto de vista musical. Séneca le dice trata de consolar a Octavia, la esposa de Nerón, y obviamente Octavia le pide que él sea Séneca finalmente como la mano derecha de Nerón, que la defienda frente al Senado y ante pues toda la sociedad. Obviamente le dice que no es posible, le va a llamar la atención a Séneca. Sin embargo, le aparece a Séneca, y esta es otra de las características, barrocas, ¿no? Se le aparece a Atenea, la diosa de la sabiduría, que le va a anunciar que pronto Séneca va a morir. En esta actitud estoica, ¿no? Séneca dice, está bien, voy a aceptarlo de una forma digna. Séneca entonces se enfrenta directamente a su pupilo, a Nerón, y le dice que eso pues obviamente no está bien. Nerón está muy enojado y Nerón en esta desesperación le promete a Séneca, a Popea, perdón, Nerón le promete a Popea que va a eliminar a Séneca de en medio, puesto que está convirtiéndose en un obstáculo importante. Popea se va a burlar de Otón, de su esposo. Imagínense ustedes, esto en un aire de burla, por decir que realmente el amor que tiene Popea por Nerón es más grande que el respeto que ella pueda tener por su esposo Otón. Viene entonces la presencia, la aparición de Drusila. Drusila es la otra nodriza, pero va a ser la nodriza de Octavia. Recuerden, Octavia, hija de Claudio, el emperador, y que es la esposa legítima de Nerón. Hace su aparición, dicho sea de paso, otro dios, acuérdense, estamos en una ópera barroca, y hace su aparición Hermes o Mercurio, y le anuncia que su muerte está perfectamente cerca. Ahí Séneca se va a despedir de sus amigos. En este caso, en la ópera va a morir por ser un obstáculo entre Séneca y su amor, o sea, Popea, y en la vida real no. En la vida real Séneca va a ser condenado a que él mismo se quite la vida, pero por formar parte, porque se le acusa de formar parte de
una colaboración para asesinar a Nerón. Octavia trata de obligar a Otón para que mate a Popea. Popea obviamente se queda dormida, y ahí es cuando aparece, casualmente está dormida, y aparece otro personaje que es Cupido. Cupido está dormidita Popea, ¿no?, en su lecho. Llega Cupido y le dice: hey, despierta por favor, porque es muy posible que vayas a perder la vida en este momento. Ella despierta, obviamente este es un acto totalmente fantástico. Otón está disfrazado de mujer. Le prestan vestidos para poder asesinar a Popea. Lo descubren. Drusila, que es quien le facilita la vestimenta a Otón, se echa la culpa por amor que ella tiene con él. Sin embargo, al final son descubiertos todos. Casualmente, tanto Otón, Drusila y Octavia son mandados al exilio. Y no hay muertes. Casualmente, en la ópera no hay muertes. Lo que sí va a suceder es que al final de la ópera de Incoronación de Popea viene un gran dueto que hasta la fecha es considerada como una de las grandes joyas en la historia de la ópera. Es el dúo entre Nerón y Popea. Al final ellos se casan y son felices para siempre. Octavia se despide de Roma, la ex emperatriz se despide de Roma, y Popea es coronada como emperatriz. Finalmente, el amor ha triunfado. Finalmente, lo más importante no es la virtud, no es la suerte, la fortuna, sino que es el amor lo que está por encima de cualquier poder. Y se dice que es una cuestión inmoral. De hecho, la ópera es catalogada como algo perfectamente inmoral. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué no tendría que tener un final feliz? De hecho, lo tiene. Sin embargo, aquí los estudiosos de diferentes óperas, haciendo su relación directa con la vida real, viene es una pregunta, ¿no? Son dos imperios en decadencia, Venecia y Roma. Y viene la pregunta: ¿no ha existido siempre en la historia de la humanidad personajes cerca, consejeros malévolos? ¿No han existido siempre amantes? ¿No han existido emperadores o reyes que han basado sus actuares y sus decisiones producto de beneficios y de placeres sensuales? Básicamente, la incoronación de Popea tiene esta connotación de ser un concepto, una idea que siempre ha estado ahí, pero que es presentada de una manera muy sutil, muy fina y sobre todo muy bella en la música de Claudio Monteverdi. Hasta aquí mis comentarios, hasta aquí la incoronación de Popea. Yo les invito a que ustedes puedan revisarlo. Hoy día las redes nos permiten tener acceso a todo este material, así que simplemente pongan la coronación de Popea o la incoronación de Popea para que sean ustedes mismos testigos de cómo la historia se convierte en ópera. Mi nombre es Miguel Ángel García y fue un placer estar con ustedes en este encuentro con los clásicos. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.